Sarada se encontraba completamente desorientada por la abrupta transición desde la cueva de la batalla hacia este apacible páramo. No podía evitar sentir un profundo desconcierto. Había estado luchando junto a su padre y su equipo contra un poderoso enemigo, y de repente, se encontraba en medio de este hermoso pero enigmático paisaje. La confusión y el asombro se reflejaban en los ojos de Sarada mientras miraba a su alrededor. Intentó recordar los últimos momentos antes de su llegada a este lugar, pero todo parecía borroso y confuso. Urashiki y su manipulación del tiempo y el espacio eran un factor a tener en cuenta. Con cautela, Sarada se puso de pie y empezó a explorar su entorno. Sabía que debía encontrar una manera de volver a su equipo y continuar la lucha contra el enemigo, pero primero tenía que entender lo que había sucedido y cómo había llegado a este pacífico páramo en medio de la batalla. Sarada caminaba mientras se observa su espalda, dejando atrás poco a poco el lugar. En un instante de encontrar el camino para reunirse con su padre y su equipo. Pero en un destello, como si de un glitch se tratase, el paisaje hermoso que estaba a sus espaldas rápidamente cambió. El repentino glitch que transformó el pacífico páramo en un lugar rojo con toques violeta, lleno de rostros hechos de hilos, solo duró un instante, dejando a Sarada completamente ajena a la extraña metamorfosis que había ocurrido a sus espaldas. La Uchiha continuó caminando, sin ser consciente de la perturbadora transformación que había tenido lugar en su entorno. Mientras tanto se observa a Sasuke y el equipo de Konohamaru dirigiéndose hacia donde está la aldea que fue destruida por Urashiki. Al llegar Sasuke observa a Vegeta y Goku durmiendo, mientras sobre sus pies había una fogata, un enorme pez que al parecer habían capturado para comer. Sasuke se acercó rápidamente a Goku y Vegeta, instándolos a prepararse para regresar a Konoha lo más rápido posible. Al escuchar la urgencia en la voz de Sasuke, Goku y Vegeta se levantaron de inmediato, listos para seguir sus instrucciones. Goku preguntó con curiosidad por la situación, sin estar completamente al tanto de lo que había estado ocurriendo. Sasuke rápidamente les explicó que habían encontrado al individuo responsable, sin embargo no tenía tiempo para explicar. Cuando estuvieran en Konoha y Naruto podrá explicar todo. Necesitaban irse rápidamente. Sarada estaba en peligro. Mientras tanto, Urashiki, habiendo escapado de su última confrontación con Sasuke y su equipo, se regocijaba por la aparente oportunidad que se le presentaba. Su plan ahora estaba más que listo. Mientras Sasuke y su equipo se mantenían alejados de cualquier conflicto con los viajeros, Urashiki planeaba absorber el chakra de este mundo. Sin embargo, un pensamiento perturbador lo hizo recordar su promesa de mantener a Sarada con vida. Lo que más le preocupaba a Urashiki era que los viajeros, Goku y Vegeta, interfirieran en sus planes. Ellos eran sumamente poderosos y enfrentar los dos contra una era demasiado arriesgado, pero las circunstancias le dieron una amplia ventaja. Solamente tenía que hacerlo rápido. Como Sasuke le mencionó, Urashiki, entiendo que estás tomando esto en serio, pero debes comprender que no podemos controlar las acciones de los viajeros. Ellos son aliados poderosos que también luchan por la seguridad de este mundo desde hace muchos años. No podemos garantizar que no intervendrán si sienten que Sarada o el mismo Naruto están en peligro. Esas palabras le hicieron pensar un poco. Sin embargo él tenía toda la ventaja. Mientras tuviera a la hija de Sasuke, no podrán hacerle nada. Urashiki tenía claro que la vida de Sarada era un recurso valioso y una pieza clave en su maquiavélico plan. No solo era una promesa que había hecho, sino una estrategia esencial para evitar provocar la ira de Sasuke, Naruto y otros aliados poderosos. Dañar a Sarada no solo sería un acto provocador, sino que también desencadenaría una confrontación masiva que pondría en peligro su plan de absorber el chakra de este mundo. Sarada continuaba caminando en el hermoso y tranquilo paisaje, aunque sentía una creciente incomodidad. A pesar de la belleza del lugar, no le resultaba familiar, lo que aumentaba su sensación de inquietud. En ese momento al fondo divisa lo que parece ser una casa. La casa parecía ser una oportunidad para obtener pistas sobre su situación y su paradero. A medida que se acercaba a la casa, su corazón latía con fuerza, sin saber qué encontraría en su interior. Estaba preparada para lo que pudiera surgir y lista para enfrentar cualquier desafío que se presentara en su búsqueda de respuestas. La determinación de Sarada la guiaba a través de este enigmático paisaje, dispuesta a desvelar la verdad detrás de todo lo que estaba ocurriendo. Sarada avanzó sigilosamente por el pasillo hacia la habitación, con su Sharingan activado para detectar cualquier posible amenaza. El silencio que rodeaba la casa era inquietante, y el hecho de que todo pareciera en orden solo aumentaba su preocupación. ¿Dónde podrían estar los ocupantes de la casa? ¿Por qué habían abandonado todo de esta manera?
Al ingresar a la habitación, notó que las camas estaban perfectamente hechas, como si nadie hubiera dormido en ellas en días. El polvo se había acumulado en algunas superficies, pero en general, no había señales de lucha o perturbación. Los objetos personales de los habitantes estaban en su lugar, como si hubieran planeado regresar en cualquier momento. Sarada continuó inspeccionando la habitación, examinando cuidadosamente cada detalle en busca de pistas. Miró debajo de la cama, en los cajones y en el armario, pero no encontró nada fuera de lo común. La incertidumbre la invadió, y no sabía si debía seguir explorando la casa o regresar y buscar más ayuda. El repentino ruido en la puerta principal tomó a Sarada por sorpresa, y su corazón empezó a latir con fuerza. La tensión en la situación aumentó aún más, y no estaba segura de qué hacer a continuación. Una voz en su interior le decía que era mejor no dar un paso en falso. Decidió mantenerse oculta en la habitación, manteniendo su Sharingan activado y preparada para enfrentar cualquier amenaza que pudiera surgir. Antes de enfrentarse a los propietarios de la casa, necesitaba obtener más información sobre quiénes eran y por qué habían dejado la casa en ese estado. Sarada se escondió detrás de una cortina, manteniendo un ojo en la puerta principal y escuchando atentamente cualquier conversación o actividad que se desarrollara afuera. Esperaría a que los propietarios de la casa ingresaran a la habitación o hicieran algún movimiento que revelara su intención antes de tomar cualquier decisión. La incertidumbre y el miedo la llenaban, pero su entrenamiento como ninja la instaba a actuar con cautela y a no revelar su presencia a menos que fuera absolutamente necesario. Sarada empieza a levantar la cabeza lentamente sobre el mueble para intentar ver quién era el que había tocado la puerta. La Uchiha quedó petrificada al ver al sujeto en la sala, con sus ojos completamente negros y esa perturbadora sonrisa en su rostro. El miedo se apoderó de Sarada mientras caía al suelo al ver al misterioso sujeto. La situación se volvía cada vez más extraña y desconcertante, y su instinto de autodefensa estaba en su punto máximo. A pesar de su miedo, trataba de mantener la calma y pensar con claridad. El horror se apoderó de Sarada cuando el sujeto misterioso desapareció y apareció al lado de ella en un abrir y cerrar de ojos. La velocidad y la naturaleza inexplicable de este acto la dejaron aún más aterrorizada. No sabía qué tipo de ser estaba tratando con este individuo y si sus habilidades superaban las suyas. Manteniendo su Sharingan activado y con la voz temblorosa, Sarada exigió una respuesta. ¿Quién eres? ¿Qué quieres? Su mano estaba preparada para utilizar sus habilidades ninja en caso de que fuera necesario defenderse. La confusión y el terror se arremolinaban alrededor de Sarada mientras el misterioso sujeto permanecía en silencio, su mirada perturbadora fija en ella. Los ojos de Sarada se estrecharon mientras intentaba entender si lo que veía era real o una ilusión inquietante. En medio de la oscura incertidumbre, Sarada luchó por distinguir la realidad de la pesadilla que se desenvolvía ante sus ojos. Los horrores que la rodeaban se volvieron aún más desconcertantes y siniestros. La mirada de Sarada se desvió momentáneamente del ser abominable, y en ese instante, el extraño sujeto comenzó a alejarse de ella de una manera que desafiaba toda lógica y anatomía. Sus extremidades se doblaban de manera grotesca, como si estuvieran rotas y torcidas en ángulos inhumanos. Cada paso que daba parecía ser un acto de puro caos, sin sentido ni coordinación. La escena era propia de una pesadilla salida de la mente retorcida de cualquier libro de horror. El ser se movía de manera errática, como si fuera una creación monstruosa, desafiando las leyes de la física y la cordura. Sarada se quedó allí, atrapada en el horror, incapaz de apartar la vista de esta aberración viviente. Luego, en un movimiento rápido y aterrador, el ser corrió hacia la puerta y la cerró de un golpe, dejando a Sarada sola en la casa, rodeada por el silencio inquietante y la incertidumbre de lo que vendría a continuación. Sarada, con el corazón latiendo a toda prisa y la determinación de escapar de esa pesadilla, se dirigió a la puerta principal de la casa. La urgencia la impulsaba, y sabía que debía salir de allí lo antes posible. Sin embargo, al abrir la puerta, su sorpresa se convirtió en un horror aún mayor. Del otro lado de la puerta se extendía un aterrador panorama. Cientos y cientos de rostros, hombres, mujeres, jóvenes y niños, todos con la misma expresión perturbadora que el extraño sujeto que había encontrado en la casa. Sus rostros reflejaban un terror indescriptible y desfigurado. Sarada se quedó paralizada ante la visión de esta multitud de almas atormentadas, cuyos ojos vacíos y miradas perdidas parecían haber sido arrancados de la cordura. No sabía si eran reales, espectros o parte de otra ilusión siniestra, pero la sensación de horror que le invadió fue abrumadora.
La joven Uchiha se encontraba atrapada en un mundo que parecía desafiar toda razón, y la búsqueda de respuestas se volvía aún más crucial. Su determinación por escapar y descubrir la verdad se mantenía firme, pero el misterio y el peligro que la rodeaban parecían insuperables. Sasuke y los demás habían logrado llegar a Konoha gracias a la habilidad de Goku para teletransportarse. A pesar de algunas complicaciones debido a la dificultad de Goku para detectar el chakra de forma óptima, finalmente llegaron a salvo. Goku los dejó en la parte superior de la oficina del séptimo Hokage, que era Naruto Uzumaki. Sin perder tiempo, Sasuke corrió hacia la oficina de Naruto para contarle todos los detalles de la extraña situación en la que Sarada se encontraba atrapada. Entró a la oficina del Hokage con urgencia, pero Naruto no estaba, el único que estaba era Shikamaru, que estaba preparando unos papeles que tenían que ser firmados por Naruto en la mañana. Sasuke Uchiha, ¿han logrado encontrar al sujeto que causó la destrucción de la aldea? Preguntó Shikamaru con interés, mientras dejaba los papeles a un lado. Sasuke frunció el ceño y respondió con urgencia. ¿Dónde está Naruto? Necesito hablar con él, es una emergencia. Sarada está en problemas, y necesitamos la ayuda del Hokage para rescatarla. Por favor, dime dónde está. Shikamaru percibió la gravedad en la voz de Sasuke y comprendió que la situación era crítica. Naruto está en su casa, fue a tomar un descanso, ya que mañana será un largo día de reunión con varios líderes de algunas aldeas vecinas. La entrada de Konohamaru, Boruto y Mitsuki a la oficina aumentó la sorpresa de Shikamaru, y su preocupación se intensificó al darse cuenta de que Sarada no estaba con su equipo. Sus cejas se fruncieron mientras esperaba una explicación. Sasuke estaba desesperado, al escuchar que en ese momento Naruto estaba en su casa, rápidamente salió de la oficina, rápidamente corre por los pasillos y se encuentra con Son Goku. Goku-sama, necesito que vayas urgentemente a casa de Naruto, necesito que lo traigas lo más rápido posible. Mencionaba Sasuke. Goku, sabiendo lo que había ocurrido ya que Sasuke le contó todo, asiente con la cabeza y coloca sus dedos en la frente. Se concentra y en un abrir y cerrar de ojos menciona. Ya lo encontré. Goku desaparece del lugar dejando a Sasuke solo con Vegeta. Sasuke se dirigió a Vegeta, reconociendo que necesitaba la ayuda de otros para abordar esta situación crítica. Príncipe, necesito un favor de tu parte, comenzó Sasuke. Necesito que vayas y busques a la quinta Hokage y a Kakashi. Necesitaré su ayuda en esta situación. Juntos, esperamos resolver el misterio detrás de lo que le sucedió a Sarada y traerla de vuelta a salvo. Vegeta, con su característico orgullo, solamente puso un rostro serio, sin decir una palabra se dirigió a una ventana, la abre y sale volando, con la esperanza de que las palabras de Sasuke fueran lo suficiente para que Vegeta dejara su orgullo a un lado y lo ayudara. Sasuke se mantuvo enfocado en la espera de la llegada de Goku y Naruto, ansioso por la ayuda que necesitaban para rescatar a su hija y desentrañar el misterio detrás de la situación en la que se encontraba. La seguridad de Sarada era su principal preocupación en ese momento. Goku, con la urgencia en su voz y su determinación, llegó rápidamente a la puerta de la casa de Naruto. Golpeó la puerta en busca de respuesta, pero en medio de la tranquilidad de la noche, no hubo respuesta. Era evidente que a esa hora, en plena madrugada, nadie estaría despierto en las calles de Konoha. El Saiyajin golpeó la puerta una vez más, esperando que Naruto o alguien en la casa respondiera. La puerta se abrió lentamente, y Goku esperaba encontrar al séptimo Hokage, Naruto, para explicarle la situación crítica. Sin embargo, su expresión cambió a una de sorpresa y decepción cuando quien atendió la puerta resultó ser la esposa de Naruto, Hinata Uzumaki. Hinata miró a Goku con sorpresa y preocupación al verlo allí en medio de la noche. «Goku-san, ¿qué estás haciendo aquí a esta hora?», preguntó con voz suave pero con notoria inquietud en sus ojos. Goku, sin perder tiempo, explicó la urgencia de la situación. «Lo siento por la hora, señora Hinata, pero necesitamos la ayuda de Naruto de inmediato. Sarada se encuentra en peligro, y Sasuke nos pidió que lo contactáramos lo más rápido posible». «¿Dónde está Naruto?». Hinata, sorprendida y visiblemente preocupada, escuchó las palabras de Goku con atención. Las noticias sobre la situación de Sarada la llenaron de inquietud y ansiedad. «¿Sarada está en peligro?», preguntó Hinata, con una mirada llena de preocupación. La noticia la tomó por sorpresa, Goku asintió con gravedad. «Sí, parece que se encuentra en una situación peligrosa, y necesitamos a Naruto para ayudar a rescatarla. Por favor, ¿puedes decirnos dónde está Naruto? Cada minuto cuenta. Mi esposo está en su cuarto durmiendo, vino a dormir un poco, ya que más tarde tendrá una junta con algunos jefes de pequeñas aldeas aliadas».
Pero descuida, yo lo levantaré. Goku asintió con agradecimiento y paciencia mientras esperaban a que Naruto se levantara. Hinata se acercó con cuidado a la puerta del cuarto de Naruto y lo llamó con dulzura, intentando no interrumpir su descanso de manera brusca. Hinata se acercó con cuidado a la puerta del cuarto de Naruto y lo llamó con dulzura, intentando no interrumpir su descanso de manera brusca. Al momento Naruto hizo un pequeño movimiento, pero nuevamente volvió a quedar dormido, un acto reflejo que a veces aparece mientras dormimos. Hinata se acerca a Naruto y este lo mueve mientras usa una voz más fuerte pero suave para intentar levantar a su esposo. Naruto poco a poco empieza a abrir los ojos y observa a su esposa con un rostro de preocupación. «Hinata, ¿qué haces despierta? ¿Ocurre algo?», se preguntaba el joven Uzumaki. Hinata le respondió con calma, pero con una expresión de preocupación en su rostro. «Naruto, algo importante ha sucedido. Sarada está en peligro, y es urgente que te pongas al tanto de la situación. Por favor, levántate lo más rápido que puedas». Naruto, instantáneamente alerta, se levantó de la cama y comenzó a vestirse con premura. «Estoy listo, Hinata. Dime lo que sucedió y lo que necesitamos hacer para ayudar a Sarada. No perderemos más tiempo». Hinata con un rostro de decepción le explica que ella no tiene conocimiento de lo que está pasando, pero que Goku-sama estaba esperándolo en la puerta para ir a la oficina. Esto hizo que Naruto se impresionara. «¿Goku-sama está abajo en la puerta?», Hinata asintió con un gesto de confirmación. «Sí, cariño. Goku-sama te está esperando abajo, y él fue quien me informó de la situación y la urgencia de la misma. Parece ser algo serio que requiere tu atención inmediata». Naruto expresó su sorpresa y preocupación mientras continuaba vistiéndose con rapidez. «Entendido, Hinata. Iré a la oficina de inmediato y averiguaré lo que está sucediendo. Gracias por avisarme». Naruto, con el corazón latiendo aceleradamente, descendió las escaleras de su hogar en un apresurado y silencioso galope. En la entrada, se encontraba Goku-sama, de pie con una expresión seria y preocupada en su rostro, la mirada fija en el camino que se extendía frente a él. La oscuridad de la noche y la luz de la luna pintaba un cuadro de luces y sombras en la entrada, creando una atmósfera tensa. El Hokage de la aldea de la hoja, Naruto Uzumaki, se detuvo ante Goku-sama y, con los ojos entrecerrados por la intriga, no pudo evitar preguntar con urgencia. «Goku-sama, dime qué ha sucedido. No me digas que han surgido problemas en la misión en esa aldea». Cada sílaba que salía de los labios de Goku parecía llevar consigo un peso aplastante. La ansiedad y la determinación llenaban la habitación, dejando en claro que estaban a punto de embarcarse en una misión de vida o muerte. Naruto asintió en silencio, sabiendo que no podían perder ni un segundo. Sin embargo, su curiosidad lo llevó a buscar una respuesta antes de partir. «Espera, Goku», Naruto intentó preguntar, pero Goku negó con la cabeza. «No aquí, Naruto. No es el lugar adecuado para hablar de esto. En la oficina de Hokage, Sasuke nos proporcionará todos los detalles. Ahí sabrás todo lo que necesitas. Pero ahora, cada segundo cuenta». Mientras tanto, Sarada se encontraba en un abismo de pesadillas, un lugar donde las reglas del mundo real se desmoronaban, y el miedo tomaba formas incomprensibles. Frente a ella, el sujeto que había avistado en la casa estaba de pie, pero su presencia era una aberración de lo que una vez fue humano. Su rostro, antes familiar, se había convertido en una máscara de tormento, con ojos que parecían contener el abismo mismo. Sin embargo, lo que aterrorizaba aún más eran los cientos y cientos de rostros que la rodeaban, todos fijos en ella, como si la conocieran de toda la eternidad. Sus expresiones eran una mezcla de melancolía, agonía y un insondable conocimiento, como si fueran testigos de un secreto oscuro que Sarada misma ignoraba. Sarada, sintiendo el peligro inminente que la rodeaba, sacó con agilidad un kunai de su compartimiento, listo para defenderse de las amenazas que la rodeaban. La tensión en el aire era palpable, y su corazón latía con fuerza en su pecho mientras sostenía su arma, preparada para cualquier movimiento que pudiera surgir de aquellos rostros perturbadores. Sin embargo, los rostros y el sujeto permanecían completamente inmóviles, como si estuvieran petrificados en el tiempo, observando a Sarada con ojos vacíos y sin vida. El silencio que los rodeaba era ensordecedor, un eco siniestro que penetraba en los rincones más oscuros de su mente. En ese momento, la realidad misma parecía desgarrarse, y el mundo se transformó en un escenario aún más retorcido.
El cielo se tiñó de un rojo carmesí, como si estuviera empapado en sangre, mientras la luna emergía lentamente en el horizonte, arrojando su luz pálida sobre la escena macabra. De repente, la casa que se encontraba detrás de Sarada cobró vida en una pesadilla que desafiaba toda explicación. La joven Uchiha cayó al suelo, aturdida y sorprendida por el horror que se desplegaba ante ella. Ante sus ojos aterrorizados, la casa comenzó a retorcerse y deformarse, tomando una forma que parecía imposible en la realidad. Se convirtió en una cabeza humana grotesca, con ojos completamente ennegrecidos y una sonrisa que se extendía de oreja a oreja, como si el horror mismo se hubiera materializado en un ser viviente. La expresión macabra en el rostro de la casa parecía burlarse de la joven Uchiha, como si supiera de su miedo y disfrutara de su sufrimiento. El mundo a su alrededor se había vuelto una alucinación surrealista, donde las reglas de la realidad se habían desmoronado por completo. El mundo a su alrededor había caído en la locura absoluta, y Sarada, desesperada, salió corriendo sin mirar atrás. Cada paso que daba parecía llevarla más profundamente en un abismo de pesadilla. Pero antes de que pudiera escapar por completo, los rostros grotescos se alzaron ante ella como guardianes de su pesadilla, bloqueando su camino. El horror de la situación se cerró sobre ella como una trampa implacable. Sarada, sintiendo que no tenía otra opción, empuñó su kunai con determinación y atacó con todas sus fuerzas, esperando que su única arma pudiera al menos ofrecer una oportunidad de escape en medio de la pesadilla que la rodeaba. Sarada atravesó los rostros con una determinación férrea, su kunai cortando el velo de lo desconocido. Pero en lugar de detener a esas presencias perturbadoras, los rostros parecieron cambiar su expresión en un macabro coro. Sus bocas se abrieron de manera grotesca, estirándose hasta el punto de la deformación, revelando un abismo oscuro y aterrador en su interior. El miedo, como una sombra pesada, envolvió a Sarada mientras caía hacia atrás en el suelo. La joven Uchiha se levantó temblorosa, desesperada por escapar de la pesadilla que la acechaba, pero no había salida. El sujeto, aquel ser retorcido y desconocido que había avistado por primera vez, emergió ante ella con la misma expresión grotesca que los rostros que la rodeaban. Un grito agonizante se apoderó del rostro de Sarada, atenazando su mente y su cordura. Su valentía comenzó a desmoronarse mientras se debatía en una lucha desesperada por liberarse. Con pataleos y golpes, intentó inútilmente alejar al sujeto, pero sus esfuerzos eran en vano, como si estuviera atrapada en las garras de un horror impenetrable. Mientras forcejeaba con el sujeto, Sarada miró con terror en el abismo de su boca. Desde el oscuro fondo de su garganta, cientos y cientos de lamentos surgieron, retumbando en su mente como un coro de desesperación incomprensible. Las palabras eran inaudibles, susurros distorsionados que se perdían en la locura que la rodeaba. Un grito desgarrador y discordante brotó de cada una de esas bocas, un sonido que cortaba a través del alma de Sarada. Era un grito de agonía y tormento que parecía desgarrar el tejido mismo de la realidad. Los rostros al unísono comenzaron a entonar este aullido inhumano, creando una cacofonía de terror que llenó el espacio a su alrededor. Incluso la cabeza gigante, ahora transformada en una entidad horripilante, se unió al coro con su sonrisa macabra y su boca estirada al máximo. El sujeto, cuya boca y expresión habían sido el epicentro de un grito ensordecedor, de repente se sumió en un silencio sepulcral. De un movimiento fluido, lanzó a Sarada varios metros hacia atrás, como si fuera una marioneta en sus manos retorcidas. En un abrir y cerrar de ojos, el sujeto sacó una extraña kunai y la mantuvo frente a él con una determinación macabra. Sarada, dolorida pero llena de determinación, se puso en posición de combate. Su Sharingan, un testigo de su herencia Uchiha, centelleaba con una luz roja, mientras sus ojos escudriñaban al sujeto en busca de cualquier indicio de debilidad. El sujeto, cuyo cuerpo parecía moverse en un vals de terror, se abalanzó hacia Sarada con una velocidad anormal. Su figura era distorsionada y retorcida, como si estuviera fuera de sincronía con la realidad misma. El sujeto se lanzó hacia adelante con su kunai, su ataque lleno de malicia y determinación. Sarada, con sus ojos Sharingan brillando con intensidad, logró leer el movimiento del sujeto con una precisión sobrenatural, y esquivó el ataque con destreza. La joven Uchiha se sentía momentáneamente aliviada, creyendo que había ganado una ventaja en esta danza retorcida de combate. Sin embargo, la pesadilla no había terminado. En un acto grotesco y perturbador, el sujeto, como si fuera una entidad retorcida y sin límites, sacó otra extremidad de su ser, emergiendo a la altura del estómago de Sarada. Este movimiento sorprendente tomó por sorpresa a la joven Uchiha, y antes de que pudiera reaccionar, el golpe impactó contra su cuerpo.
El dolor agudo y la sensación de horror la inundaron mientras era golpeada por esta extensión aberrante del sujeto. El sujeto, como una pesadilla viviente, comenzó a desafiar las leyes de la anatomía humana de una manera grotesca y aterradora. Sacó varias extremidades de diferentes partes de su cuerpo, como si fuera una masa de brazos y piernas en constante expansión. Su forma se distorsionó y se convirtió en una abominación retorcida. Brazos y piernas, en un número incontable, emergieron de su ser de manera caótica. La figura que alguna vez había sido humana ahora se había transformado en una amalgama de extremidades, una criatura retorcida y desfigurada que desafiaba toda comprensión. Los miembros se extendían en todas direcciones, como si intentara atrapar y someter a Sarada en su abrazo grotesco. El combate se había vuelto aún más surrealista y perturbador, donde las reglas de la realidad se habían desvanecido por completo. Sarada se encontraba en una situación desesperada, enfrentando una pesadilla viviente que desafiaba toda lógica. Sin embargo, en ese momento crítico, la joven Uchiha recordó su entrenamiento con Rogue Lee. Había llegado el momento de poner a prueba si las lecciones de disciplina y control habían dado frutos. Con determinación ardiente, Sarada cerró sus ojos y se concentró. En su mente, se vio a sí misma entrenando junto a Rogue Lee, aprendiendo a controlar su miedo y a encontrar la calma en medio de la adversidad. Recordó las palabras de su maestro sobre la importancia de la fuerza interior y la confianza en uno mismo. Sarada se encontraba en medio de una pesadilla viviente, enfrentando al sujeto cuya forma grotesca desafiaba toda lógica. Con su kunai en mano, parecía estar lista para el enfrentamiento, pero una sonrisa sutil cruzó su rostro. Con una determinación inquebrantable, dejó caer el kunai al suelo, y este cayó en cámara lenta como si desafiara las leyes del tiempo. En un momento de sorpresa y asombro, Sarada se desvaneció en un destello de velocidad que desafió cualquier explicación. En un abrir y cerrar de ojos, la joven Uchiha apareció detrás del monstruo, como una aparición de pesadilla que desafió las reglas mismas de la realidad. Su puño se alzó, cargado de determinación, y lanzó un golpe certero contra su enemigo. El impacto resonó en el aire con una fuerza sobrenatural. El sujeto, atrapado en su propia grotesca forma, fue golpeado con una precisión impactante. El horror se desmoronó bajo el poder de Sarada, como si hubiera desafiado al mismísimo abismo de la pesadilla. El monstruo, después de impactar el suelo y crear un cráter aterrador, no se dio por vencido. La cabeza gigante, con su sonrisa grotesca y sus ojos ennegrecidos, se lanzó hacia Sarada con una ferocidad inhumana, como una encarnación de pesadilla que se negaba a rendirse. Pero Sarada desapareció de la vista en un destello inexplicable. En un instante, reapareció en lo alto y lanzó un golpe descendente que impactó de lleno en la parte superior de la cabeza gigante. La violencia del golpe sacudió a la criatura. Sarada sonríe ante lo que parece ser una victoria fácil, pero su sonrisa de triunfo en el rostro de Sarada se desvaneció abruptamente cuando, para su asombro y horror, la cabeza gigante y el sujeto que había atacado previamente comenzaron a moverse de una manera grotesca. Sus movimientos eran antinaturales y perturbadores, como si estuvieran retorciendo sus propias formas en un acto de pesadilla. Sarada, sintiendo que algo extraño ocurría, se puso en guardia rápidamente. Pero antes de que pudiera reaccionar por completo, los monstruos se transformaron de manera incomprensible. Cuando se aparecieron frente a ella en una nueva forma, los ojos de la joven Uchiha se abrieron al máximo en asombro. Lo que estaba frente a Sarada ahora eran Uchihas. Sus propios parientes y miembros de su clan se materializaron ante sus ojos en una transformación retorcida y aterradora. La escena era desconcertante y aterradora, como si el horror se hubiera infiltrado en las raíces mismas de su linaje. Sarada se encontraba en un enfrentamiento contra sus propios parientes en una forma que desafiaba toda lógica y razón. Sarada se encontraba en medio de una escena surrealista y aterradora, como si hubiera entrado en un mundo retorcido de pesadilla. Frente a ella, los miembros del clan Uchiha se habían materializado en una forma que desafiaba toda lógica. El emblema de su clan adornaba la parte delantera de sus cuerpos, a la altura de sus corazones, como una maldición que se había apoderado de ellos. La expresión de Sarada estaba marcada por el asombro y la incredulidad. No podía comprender cómo esto era posible. Según lo que sabía, ella y su padre eran los únicos sobrevivientes del clan Uchiha. Ver a otros miembros del clan frente a ella desafiaba todas las explicaciones racionales. Los ojos de Sarada, con su Sharingan brillante, escudriñaban a los Uchihas frente a ella, pero no podía encontrar respuestas. Estos eran miembros de su propia sangre, pero algo había ido terriblemente mal.
La atmósfera estaba cargada de un horror insondable, como si el mismo linaje Uchiha hubiera sido corrompido y deformado en este mundo retorcido. Sarada, presa del horror, comenzó a retroceder en medio de la escena aterradora. Los monstruos, que habían adoptado la forma de miembros del clan Uchiha, comenzaron a emitir gritos grotescos que cortaban el aire como cuchillos. Los sonidos eran tan intensos que parecía como si estuvieran invocando a una presencia siniestra y desconocida, llenando el espacio a su alrededor con una atmósfera inquietante. La pesadilla se intensificó cuando las bocas de los monstruos se abrieron de par en par, revelando una visión macabra y espantosa. De sus bocas, líneas de sangre comenzaron a brotar lentamente, como si la propia maldición del clan Uchiha se manifestara de manera retorcida y macabra. Las líneas de sangre caían al suelo en un goteo lento y perturbador, como lágrimas de una maldición antigua y oscura. Los ojos de estos seres, una vez ojos del clan Uchiha, ahora eran pozos de oscuridad con líneas de sangre que descendían hacia el suelo, creando un espectáculo aterrador y escalofriante. La escena era un reflejo de la pesadilla que envolvía a Sarada, donde lo macabro y lo grotesco se mezclaban en un torbellino de horror. Desde lo alto del cielo, Urashiki observaba la escena con una mirada fría y distante. El cielo se veía oscuro y siniestro, como si estuviera impregnado de un mal insondable. La atmósfera estaba cargada de inquietud, y las sombras se extendían sobre el terreno, como tentáculos retorcidos que amenazaban con envolver todo. «Pobrecita», murmuró con un tono que resonaba con malevolencia. Urashiki, con su figura oscura y misteriosa, contemplaba la pesadilla que se desarrollaba en la mente de Sarada. La joven Uchiha estaba atrapada en un mundo retorcido, donde la dimensión había invadido su mente y comenzado a deformar su realidad. Las manifestaciones grotescas de su subconsciente parecían retorcer su cordura y su percepción de la realidad. Mientras Sarada luchaba contra los horrores inimaginables que surgían de su propia mente, Urashiki hablaba con conocimiento. Él mencionaba la razón por la cual los Otsutsuki evitaban este lugar, insinuando que la propia mente podría traer horrores inimaginables. Sus palabras eran una advertencia silenciosa sobre los peligros de enfrentar los abismos de este maldito lugar. Sarada se encontraba en guardia, su cuerpo temblaba incontrolablemente mientras enfrentaba una pesadilla que desafiaba toda lógica y comprensión. A su alrededor, los monstruos deformes avanzaban lentamente hacia ella, sus rostros distorsionados y enmascarados por una expresión de horror eterno. El ambiente se llenaba de una inquietante oscuridad, y las sombras parecían tomar vida propia, extendiéndose como tentáculos retorcidos. Sarada, con su kunai en mano, luchaba por mantener su cordura y comprender lo que estaba sucediendo. Pero no había lógica en esta pesadilla, solo un abismo de horror y locura. Los monstruos avanzaban lentamente, con sus bocas deformadas y los ojos desbordantes de terror. Cada paso que daban resonaba en el aire como un eco de la demencia que los consumía. Sarada se sentía atrapada en una realidad que se retorcía a su alrededor, donde los horrores incomprensibles la acechaban desde todos los ángulos.